LT7 y Canal 13 de Corrientes, al senador Sergio Flinta. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Felices Pascuas. Igualmente. Bueno, 97% de ocupación turística este fin de semana extra large. La verdad, estoy sorprendido con los números. Ahí le mandé a Nico un gráfico de todo lo que se ha evaluado respecto del impacto turístico. 20.280 turistas en Corrientes. Así es. Bueno, es un indicador, digamos, de una situación excepcional, que es un fin de semana extra large, donde toda la provincia se vio visitada por ese número de turistas. Pero más allá de esto, de la estacionalidad que vos mencionás, ya lo conversamos con el gobernador frecuentemente. Corrientes es hoy una provincia turística. Corrientes es hoy un destino, y además donde se ha diversificado las actividades de turismo, de recreación, que tienen las posibilidades que tiene el turista y el visitante, y eso ha hecho que hemos roto de alguna manera la estacionalidad, y hoy Corrientes es un destino para todo el año. Eso es muy importante porque ha generado un crecimiento exponencial, no solamente comparativamente con otras provincias vecinas, sino también un crecimiento en lo que hace a una economía que antes no existía. El caso más típico es Iberá, los pueblos que rodean Iberá, que han sido precisamente los más visitados este fin de semana largo. Yo estuve en Concepción el viernes y sábado, estuve comunicado con el intendente de Loreto, estuve en comunicación con la gente de Galarza, Pellegrini, por supuesto, 100% de ocupación. Y eso genera una actividad económica, genera trabajo, genera expectativa, y además genera un cambio cultural, porque hasta no hace mucho estos pueblos no tenían un destino, y eso generaba una cultura bastante particular de sus habitantes, que preferían emigrar, aventurarse en el Gran Buenos Aires, y hoy tienen una posibilidad concreta en su pueblo. ¿Sabe que conversé con un operador turístico el sábado al mediodía? Sí. Y hablando un poco, estaba eufórico por el nivel de ocupación, pero me decía, qué lástima para nosotros significó la pandemia, porque nos cortó un proceso virtuoso de crecimiento que hoy podría encontrarnos con mayor apuesta, con mayor inversión, porque todo el mundo está apostando al crecimiento de Corrientes. Pero no, eso no es tan así. A ver. Porque yo ya accedí a publicaciones en propia pandemia, cuando se anunciaba, se predecía que luego de la pandemia el turismo de naturaleza iba a tener un auge en el mundo. La gente va a salir a buscar alternativas sanas, alternativas con relación a la naturaleza, actividades familiares, más allá que el que le gusta la playa, le gusta la gran ciudad, etcétera, etcétera. Pero iba a haber un crecimiento de las actividades con respecto al turismo de naturaleza o el ecoturismo, y eso fue así. Lo que nos pegó a nosotros fuerte en Iberá, estoy hablando, es la sequía y el fuego. Ajá. O sea, ese fue el daño más grande. Ese fue el daño más grande. Nosotros tuvimos cerrado Iberá por fuego o por sequía hasta abril-mayo del año pasado. Luego una recuperación extraordinaria. Nosotros estamos hablando de más de 70.000 visitantes por año en todos los pueblos que rodean Iberá, y eso realmente se repuso, y se repuso con creces. En muchos casos, como yo vi Concepción desbordada, muy bien organizado en lo que hace en la materia de los emprendedores, los guías, los guardaparques, la actividad privada, porque los guías ya fueron comprando sus propias lanchas, hay empresas que van invirtiendo, en San Miguel también, muy bueno lo de Loreto, y con la actividad donde el propio intendente ha tomado la visión del turismo y ha generado actividades no solamente en el pueblo, sino también en Iberá, con el trabajo que venimos haciendo del Comité Iberá. Estuve en Ituzaingó, también los comentarios en Ituzaingó, sobre todo Playa y Cambiretá, muy auspiciosos. Galarza, entraban colectivos a Paraje Galarza, o sea, todo bien realmente. Y por supuesto que Corrientes además tiene otras alternativas, que el sol, playa, pesca, distracción, la tranquilidad de nuestros pueblos en el interior, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Martín, Corrientes se ha posicionado dentro de la Argentina en el escenario nacional como una provincia que ha promovido su cultura, que le ha dado valor a su cultura y que promueve las actividades que son sustentables con la naturaleza. Eso hoy nos está identificando. Hay un dato también, senador, relacionado a las
asociaciones que se generan en relación a esto. Antes siempre se dijo que Corrientes debía buscar un modelo de asociativismo, de cooperativismo, pero que nunca cuajaba, digamos, la cuestión. Sin embargo, hoy se da ese tipo de cosas. Conozco de buena fuente en Concepción, por ejemplo, quien tiene un pequeño terreno donde construyó cabañas, que se asocia con el que tiene la lancha, y entonces contactan a turistas y el turista tiene la residencia y el paseo, y son dos emprendimientos por separado. Así es. Y confluyen en eso. Y digamos, es un paso significativo hacia adelante respecto no solamente a la cuestión turística, sino al concepto de asociativismo, ¿no? Así es. Eso se está dando en Concepción, se está dando en Loreto, en Pellegrini. Quienes hacen, digamos, la merienda, que consiste en chipá, en pastelitos de queso, quienes proveen los jugos de naranja, quienes proveen la lancha o el kayak, quien provee el alojamiento. Trabajan todos asociados, casi en red, una red, digamos, informal, pero donde todos se respetan y todos salen beneficiados. Y todos se exigen entre ellos para que el nivel no decaiga. Y eso es una referencia importante del visitante, del turista. Así que desde ese punto de vista lo que vos decís es correcto. Quizás en otros lugares surjan las cooperativas. En Corrientes hay cooperación entre los prestadores de manera espontánea y realmente yo estoy viendo que el nivel que van elevando, crece día a día. El otro punto también que marca la relevancia que tiene el destino Corrientes es de qué manera impacta, por ejemplo, en medios de comunicación. Más allá de eso que contábamos hoy, que en TN, no sé si el jueves o el viernes, veíamos Corrientes era el destino vía aérea. Ayer, por ejemplo, en el canal El Gourmet salió una serie de los Petersen en el litoral, cuando antes era o el sur, o la Patagonia, o Mendoza, o Salta. Y ahí nomás quedate, diría el correntino. Sin embargo, ayer comenzó la serie de los Petersen en el litoral. Sí. Yo estuve con ellos, estuvimos trabajando juntos, lo asesoró nuestro equipo del Comité Iberá. O sea, esa es la organización que hemos logrado como unidad ejecutora del Comité Iberá, atiende todas esas cuestiones referidas también a la gastronomía y en la conformación de nuestros cocineros de Iberá. Y acá lo importante, decir de alguna manera, para como balance final, que esta es la consecuencia de una política pública. Esto es consecuencia de políticas de Estado. Cuando tomamos la decisión de convertir a Iberá en un destino, que eso vino a contribuir para que Corrientes sea un destino, agregándose a los otros tipos de actividades. Y ese es el rol del Estado. Eso es como nosotros pensamos que el Estado tiene que trabajar para brindar oportunidades. Ahora el Estado se va retirando de la inversión y queda el control y la vigilancia a partir de sus cuerpos de guardaparque, que se cumplan los planes de gestión, y es el sector privado el que está trabajando. Y en muchos casos son empresas importantes, pero en muchísimos casos son emprendedores locales que se animan a trabajar, a invertir de a poco. Yo hace 8 o 10 años cuando comencé esto, había dos cosas que tenía que vencer, como dos tabús. Primero que me decía, ¿quién va a venir a Concepción? ¿Quién quiere venir a Concepción si acá nos queremos ir? Y lo mismo sucede en Loreto o en San Miguel. Bueno, ahora la gente viene a Concepción y te digo que se rechazaron oportunidades de turistas hasta el mismo jueves y viernes, muchísimas. Y además, lo otro que se venció es precisamente la incapacidad de asociarse para trabajar juntos, esa visión colaborativa que vos bien decías, en aquel momento era sálvese quien puede, cada uno se salva como puede, si un carrito de concejal, un carrito en el municipio, un carrito en la policía, un carrito de docente. Bueno, se ha generado una economía donde más o menos el 15-20% de la población está trabajando en esto. Eso hace que la gente cuide el recurso. Nosotros ya no vamos a Concepción a dar clases de ecología, de sustentabilidad. La gente cuida el recurso, sabe que un yacaré vivo vale mucho más que el cuero de un yacaré muerto. Sí. Más allá que es un delito, pero había gente que los cazaba para vender. Por eso también los mariscadores se fueron reconvirtiendo. Totalmente. ¿No? Ayer conversábamos con la ministra de Industria, con Mariela Gabur, y nos daba la información del primer embarque de producción de Acontimber, el que va a salir por el puerto de Posadas. Todavía formalmente la empresa no se ha inaugurado, el 19 de abril ustedes tienen la inauguración. Pero yo pensaba,
que eso fruto de, bueno, un trabajo del gobierno de Corrientes y una presencia del gobernador Valdés en Europa buscando las inversiones, planta una vara alta. Sí. Estamos todavía a un año de elecciones en Corrientes, pero yo no me imagino gente que quiera ser gobernador o gobernadora de Corrientes sin plantear seriamente la búsqueda de inversiones y el crecimiento industrial. ¿Cómo lo ve usted que ha transcurrido un proceso largo en el seno de la alianza gobernante y que obviamente también tuvo un proceso de evolución? Comenzaron acá en el 2001 y están acá hoy en el 2024 seguramente planteándose el crecimiento industrial también como una salida sí o sí para la provincia de Corrientes. Que vos bien lo decís, es un proceso. Es un proceso en su momento de saneamiento de las finanzas públicas cuando Corrientes estaba en quiebra. Sí. Es un proceso de saneamiento de todo lo que es la administración del Estado, con donde hoy ya no tenemos en el tapete público y político las cuestiones referidas a corrupción. Es un proceso político donde se ha afianzado un estilo de trabajo más allá de quienes nos han gobernado, y fundamentalmente en los últimos años es un proceso donde se afirmó un sentido progresista y desarrollista de las actividades productivas de la provincia. Hemos hablado del tema Iberá, estamos hablando del tema turístico, estamos hablando del tema agroindustrial, si se quiere, foresto-industrial. Yo creo que hay una visión muy clara. No te olvides que así como está esta inversión privada que fue el propio gobernador hasta Europa para dar sus garantías, también este gobierno conformó 19 parques industriales en distintos pueblos, conformando una geografía de asentamientos industriales. Se van armando un ecosistema. Y además, cuando te digo que es un proceso de garantía política, es porque en Corrientes hay garantías desde el punto de vista jurídico. La seguridad jurídica para un inversor es fundamental. Acá se terminó la época que los jueces se ponían en los comités, el gobernador designaba a quien quería en un juzgado, después tenía que responderle a ellos. Toda esa época ya terminó, dio paso a una transparencia en la selección de jueces, en la conformación de un poder judicial que puede trabajar mejor o no, no sé, pero sí es garantía de independencia y eso es fundamental a la hora de recibir inversiones. O sea que todos esos procesos es lo que permiten desarrollar nuestras potencialidades y es lo que está haciendo Gustavo Valdés en este momento, es un garante. Por eso vienen inversiones de más de 250 millones de dólares en la zona de Virasoro con esta empresa, que vos no te olvides que hay países como los escandinavos que viven de su forestoindustria. Y un pino en Escandinavia, tanto Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, tarda 50 años para ser aserrado. En Corrientes entre 2 y 15. O sea, tiene una ventaja comparativa enorme. Y el puerto que se está haciendo en la zona de Ituzaingó con el parque industrial, que también es una visión progresista de Gustavo Valdés, le va a generar a todo el norte correntino una vía de comunicación y de transacción absolutamente fluido. Unión Cívica Radical Local. Me cambiaste de tema, sí. Sí, bueno. Voy a hablar de política con usted porque, a ver, es cierto, falta mucho para la elección del 2025 con tantos problemas cotidianamente enfrentando, fundamentalmente con la realidad económica. Pero ustedes seguramente ya están en un proceso de organización interna y además, y se lo pregunto de la manera muy directa, los que no están en la UCR comienzan a balconear para ver si ustedes se pelean, se dividen, entran en un proceso de fragmentación. ¿Cómo ve usted un hombre que siempre estuvo generalmente en la cúpula de la UCR, en diferentes cargos y responsabilidades de protagonismo, pero siempre tratando de homogeneizar criterios para avanzar en un proceso de organización interna? Bueno, bien lo decís, yo de alguna manera soy un constructor dentro del radicalismo y dentro de la alianza, no es mi visión. Es mi energía está puesto muchas veces a mitigar problemas, a resolverlos, a mitigar enfrentamientos. El radicalismo hoy tendría que estar comenzando un proceso de renovación interna. Están terminando los mandatos de las actuales autoridades. Ricardo Colombia es el presidente, Henry Fick el presidente de la convención, los comités locales también están terminando y bueno, tendríamos que ya estar conociendo un cronograma electoral interno para renovar las autoridades del partido. O sea que las convocatorias podrían ser inminentes. Tendría que ser. La estamos esperando. Tendría que ya producirse. Entre podrían y tendrían hay una diferencia, ¿no? No, bueno, yo digo que tendría. Sí.
yo no me cabe a mí que no se pueda. Y mucho más cuando el presidente Ricardo Colombi, con toda su trayectoria, no quiero creer que está intentando alguna trapisonda de esconder el radicalismo. Yo creo que se tiene que dar esa convocatoria, se tendrá que a partir de ello discutir los perfiles de quién va a presidir el Comité Central, la convención, la conformación de nuestros plenarios. Algo muy importante que se podría producir un daño muy grande son los comités de localidades, y fundamentalmente en las localidades donde los intendentes son radicales, en un marco de alianza. Se adelantó mi pregunta. ¿Por qué? Y porque uno observando eso dice, el 2025 no solamente va a ser un desafío para revalidar el gobierno provincial, también las intendencias. Es que eso es un proceso. A eso. Ya que estamos hablando del proceso, el proceso partidario para los radicales es muy importante. La institucionalidad partidaria para los radicales es muy importante. De ahí surgen luego las relaciones con los otros partidos políticos para conformar alianzas. De ahí surgen las relaciones políticas con las autoridades municipales, de gestión, etcétera, etcétera. Nosotros somos institucionalistas en ese aspecto y respetamos y cuidamos nuestro partido desde el punto de vista institucional. Por eso, por ahí, yo personalmente me hago responsable de lo que digo, me inquieta que todavía no se hayan producido las convocatorias, el cronograma electoral, para sentarnos a discutir el perfil del comité que necesitamos para precisamente afrontar el 2025, que es una elección muy importante donde se va a poner en juego todo el poder político de la provincia, nivel provincial, nivel legislativo, nivel municipal, concejales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ves desde el radicalismo que sectores que hoy están identificados en la oposición con Encuentro por Corrientes, que en su momento conformaron el viejo Frente de Todos, hoy digan, bueno, si va Ricardo Colombi como candidato, nosotros nos sumamos a esa posibilidad? Hablo puntualmente de lo que había manifestado el senador Barrio Nuevo en su momento, hace 2 o 3 años. Yo te digo, acá para no equivocarse hay que ir de a poco. Este es un proceso que en nuestro caso hoy tenemos puesta de alguna manera la mirada en la cuestión interna. El 2025 falta mucho. 2025 yo digo, no hay que hablar de candidaturas. Es más, te diría que el que habla de candidatura como candidato a gobernador, yo quiero esto y el otro, puede ser declarada persona no grata. No es el momento. Y no solamente puertas adentro del radicalismo, sino ante la sociedad, donde la sociedad no está esperando este debate hoy. O sea, ¿usted cree que puede haber un castigo social? Pero que la gente está con otra cosa en la cabeza, por eso yo soy muy prudente en plantear estas cuestiones de orden partidario. Esto no está en la agenda de la sociedad correntina ni argentina. Pero sí de la política. Y bueno, no es menor, pero tenemos que ser prudentes en la manera que nos expresamos y tenemos que ser prudentes en la manera que procedemos para precisamente resolver los temas. Bueno, ¿y usted cree que en definitiva estas convocatorias se van a dar en el corto plazo? ¿O? Yo creo que tendría que darse, sí. Yo creo que tendría que darse. Yo hablé con Ricardo Colombi hace poco y me dijo que iba a convocar. Ajá. Sí, sí. ¿Ricardo Colombi puede seguir siendo presidente del partido? Ahí hay una cuestión de interpretación, pero yo no quiero hablar... Le iba a preguntar por eso, por el formato legal. Yo no quiero hablar ni de por sí... No de la cuestión política o si hay un impedimento. Yo no quiero adelantar opinión al respecto que por ahí sea interpretada de que estoy proscribiendo. Sí o no, claro. Primero que salga la convocatoria y nos sentaremos a conversar con respecto al perfil de los hombres y mujeres que van a conducir el radicalismo con vistas al 2025. Hoy la visión, digamos, en Corrientes está planteada en esta situación. Y a nivel nacional, porque el radicalismo tiene un perfil, un poco alicaído respecto a las otras fuerzas políticas, teniendo la posibilidad de cobrar mucho más protagonismo y fuerza, teniendo en cuenta que tiene gobernadores y tiene muchos legisladores. Digo, está como apichonado, digamos, ante por allí la impronta que le puede dar Milei al discurso político, a lo que pueda llegar a ser o no Lustó, por ejemplo, que es un legislador que, si bien es el presidente, demostró ser totalmente débil dentro de la Cámara de Senadores. Nosotros sabíamos que se iba a producir una situación de desencuentro con la presidencia de Milei, lo teníamos de alguna manera presupuestada, por eso en algún momento cuando trabajamos la posibilidad que Gustavo Valdés sea presidente del Comité Nacional, luego como que depusimos esa actitud, sabíamos que iba a haber problemas de convivencia. Acá para mí,
Mira, así como yo tengo las características de ser un constructor de la política, tengo también la característica de ser un guardián del territorio. Nosotros, ante la situación política nacional, creo que tenemos que cuidar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos territorio, tenemos provincias. No solamente nosotros dentro de la Unión Cívica Radical, sino hombres muy ligados al radicalismo hasta ahora, que es precisamente los hombres y mujeres del PRO. Y esas cuestiones hay que cuidarlas, porque el territorio significa habitantes, y los habitantes hay que saber satisfacer sus necesidades más allá del discurso político. Por eso creo que Corrientes y sus legisladores y la actitud de Gustavo, junto con la actitud de Esdero, de Frigerio, de Pullaros, está cerca del proceso que está encarnando Milei, cerca, digo, proveer los instrumentos, las herramientas que reclama el gobierno nacional, porque estamos de acuerdo que hay que generar cambios. Hay que generar cambios en el orden laboral, en el orden económico. Estamos de acuerdo en privatizar empresas. Ahora, si vos me decís, venga, vamos a privatizar YPF, vamos a privatizar la generación de la energía nuclear, yo te voy a decir no, yo como radical. Pero hay otras empresas que hay que privatizar. Y yo creo que eso es importante porque todos compartimos que hay que llegar al déficit cero. El tema también es cómo. Y en eso hay que ser prudentes y nosotros estamos para colaborar. Lo que pasa es que muchas veces vemos que el presidente no quiere que colaboren con él. Bueno, cuesta dejarse ayudar. Lo dicen ustedes. Bueno, senador, gracias por estos minutos y ya lo vamos a convocar. De tanto en tanto conversamos para ver cómo sigue la marcha de la política y en el caso turístico y Iberá, ustedes información siempre muy precisa. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Pausa? Sí, señor, nos vamos a la pausa. Hoy hablamos del kilo de yerba. ¿Cuánto estás pagando el kilo de yerba? ¿Dejaste de tomar mate? ¿Consumís menos yerba? ¿Cómo haces el